actuar con humildad es un sacrificio intelectual. Sí. Porque es asumirme desde lo que yo no sé. Ok, mentir es entrenarse para fracasar. Es una actividad que te impide vivir de manera coherente y de manera plena. Porque precisamente esto que hemos platicado de manera reiterativa, ¿no? Genera conflicto interno, aunque no lo percibas. Vas a evitar la incomodidad de plantear algo porque la otra persona no se sienta atacada o no se siente incomodada con lo que estás exigiendo. Si tú mientes de manera inmediata, el cuerpo empieza a secretar. Así es. Todos los neurotransmisores y la situación fisiológica se acomoda a lo que tú estás verbalizando. Prevemos que es más importante el desarrollo del carácter de mi hijo que le agrade o no le agrade la forma en que yo le estoy corrigiendo. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, bienvenida a tu espacio favorito de introspección. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Y es un gusto para nosotras tenerlos aquí, un episodio más de El Silencio Activo Podcast, donde continuaremos analizando el libro 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 7, el cual lleva como título: Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Muy bien, pues me gustaría empezar esta regla haciendo una aclaración en el lenguaje de cómo se expresa el autor referente a lo que es expedient o lo que es expediente, ¿no? La manera más correcta de hacer la traducción es hablar de conveniencia, pero el término de conveniencia, tanto en inglés como en español, es importante aquí denotarlo en el sentido de que no considera el beneficio futuro. Entonces, en ese sentido, la idea central de la regla 7 de este capítulo es enfocarnos en aquello en el largo plazo que trae propósito y trae significado y delimitar aquellas cuestiones en el corto plazo o estos sacrificios en el corto plazo para llevarnos a una meta más grande en el futuro. Estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, como el ocio excesivo, como la cuestión de la mentira que vamos a abordar más adelante, como la cuestión de la incomodidad de la confrontación. Entonces, estas cuestiones necesitamos atenderlas para que, en consecuencia, más adelante traigan un beneficio mayor. El autor, como idea central, marca que el beneficio de largo plazo siempre está por encima del beneficio del corto plazo, porque es lo que le da un sustento a la forma en la que te vas a conducir por el resto de tu vida. Entonces, esto marca distintas verdades para el desarrollo humano. Cuando uno está acostumbrado a la comodidad y se complace constantemente a través de distintos estímulos, algo que hablamos en los episodios anteriores respecto a la secreción de dopamina y todo esto, se empieza a generar una descomposición en el sistema de recompensas, que es un tema que hemos estado hablando a lo largo de esta serie. El autor nos habla del esfuerzo como la principal herramienta para poder fomentar la identidad de uno y poder generar un sustento apropiado en lo que a pensamiento respecta, a las relaciones humanas y todas las elecciones que vamos a tener en el largo plazo. Y las elecciones de corto plazo se vuelven más positivas cuando tú tienes una mentalidad de lo que quiero lograr a futuro. Sí, entonces aferrarte a la comodidad lo marca como un acto de desgaste dentro de tu corporeidad, dentro de tu mente, dentro de toda la ecuación cognitiva de los seres humanos. Considero que la manera en que inicia este episodio, cuando lo lean van a ver que tiene un tinte bastante teológico. De hecho, el autor comienza narrando acerca de Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Y cuando son desterrados de todos esos beneficios a partir de la tentación que viven con la serpiente. Y me parece muy interesante esta situación desde la postura de Peterson, porque habla de cómo sacrificaron el beneficio que tenían en ese momento por la idea de ser como Dios, ¿no? Esa es la premisa central. Sin embargo, la semana pasada me tocó escuchar una conversación muy bonita acerca de esta historia, otra vez. Y yo creo que él perdió de vista un elemento fundamental de la historia. Y muchas veces cuando hemos escuchado
acerca de estos pasajes, nos enfocamos en lo que se perdió, ¿no? Desde que Adán y Eva perdieron la oportunidad de estar en el paraíso. Sin embargo, creo que lo más importante que podemos rescatar de esa historia es cuál fue el propósito de su creación. Y cuando tú comienzas a transformar la manera en que ves la vida, en el sentido de que estás aquí con una vida en propósito, pues te motiva a sostener la vida. Y esa es otra idea que el autor aborda, que la única manera en que nosotros podemos aferrarnos a la existencia es cuando distinguimos el propósito que viene con vivir. Entonces creo que eso es algo importante también a considerar en cómo inicia el autor esta historia. Fíjate que hay una frase de un doctor que en paz descanse, ya falleció, se llama Dr. Wayne Dyer. Él tiene una frase que dice, when you change the way you look at things, the things you look at change. Cuando tú cambias la forma en la que ves las cosas que ves cambian. Así es, ¿no? Entonces, complementa muy bien esto que platicas de probablemente que no se menciona en el libro, en ese apartado, ¿no? Pero el autor lo menciona constantemente desde otra perspectiva, en un público, y es una forma en la que él se ha conducido de diferentes maneras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría aportar cómo podemos ver ya, digamos, la situación neurobiológica respecto a esto que marca el autor. Entonces el autor nos dice, oigan, si ustedes quieren vivir bien y quieren vivir más fácil, necesitan hacer la chamba de ahorita, empezar a hacer el trabajo ahorita para que en el largo plazo toda su vida empiece a funcionar y sea coherente con lo que ustedes quieren. Si deciden irse por el caso opuesto, pues obviamente la vida se les va a complicar en el largo plazo. Así es. Entonces acuérdense también de esto, ¿no? Nosotros conforme vamos creciendo, la vida se va complicando más a nivel biológico y a nivel físico. Toda la temática del comenzar a envejecer nos merma de cierta manera, aunque queramos romantizar el envejecimiento y la forma en la que se pudiera vivir una vejez. Entonces, digamos que con esta perspectiva de, ¿sabes qué? Ahorita estoy joven, ahorita puedo trabajar más, ahorita puedo limitarme, ahorita puedo hacer un montón de cosas que a lo mejor en mi etapa adulta pues ni siquiera voy a tener la energía para mejorar. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida así funciona, ¿no? Entonces, es una invitación a que nosotros empezamos a hacer conciencia de hacia dónde vamos. Y que aunque nosotros queramos mantenernos y decir la frase esa de solo se vive una vez y yo lo y la. O sea, son, digamos, una forma muy inconsciente de tratar de vivir la vida porque siempre nos va a llevar a un punto de merma en el largo plazo. Entonces, aquí hay varios estudios, de hecho hay muchísimos estudios que sustentan este diálogo del autor. Un estudio de Sen y Cheng nos habla respecto a la comodidad y cómo esta anestesia el juicio de las personas. Entonces, digamos que los procesos dopamergénicos dentro del cuerpo humano, una vez que tú estás acostumbrado a constantemente estarte alimentando de dopamina que no te provoca o no te genera algún tipo de esfuerzo, hace que empieces a perder el juicio sobre las cosas que quieres realizar, y puede ser un montón de cosas, puede ser, empiezas a perder la identidad, empiezas a perder la capacidad de decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu sistema de recompensa está destruido y tienes un exceso de dopamina o tienes una manera de conducirte constantemente en donde tú necesitas ese shot que te da el cuerpo cuando tú ves el teléfono, cuando incides en actividades de sexo casual o cosas por el estilo, lo que pasa es lo siguiente: cuando tú quieres generar un cambio, se te complica, ¿no? Y es algo que platicamos mucho en el capítulo anterior, que fue el segundo capítulo del libro. Ahí les vamos a poner en la descripción los links de los episodios anteriores para que los revisen. Entonces empezamos con esto, y el estudio que se realizó en 2020 nos dice, es un hecho y es real el que las personas, cuando inciden en este tipo de prácticas, pierden la capacidad de decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te vuelves dependiente a los impulsos y eres incapaz de ver la realidad o de conducirte, o es decir, manejar tu propio carro. El carro se maneja sola. ¿Por qué? Porque estás atrapado en lo que el cuerpo está exigiendo, y eso nunca va a ser lo que realmente tu consciente quiere. ¿Sí? Entonces, empezar a distinguir esas, digamos, temas de importancia para poder aprender a conducirnos y tomar las riendas de la vida desde el punto en el que estamos ahorita, que también lo hablamos en los episodios anteriores, ¿no?
empezar a decir, ¿sabes qué? Prefiero hacer la chamba ahorita, empezar a trabajar ahorita lo que quiero de largo plazo para que en mi vejez o en mi etapa más adulta yo no esté trabajando ni esté batallando tanto con mi personalidad o mis conductas nocivas que en algún momento me van a mermar. Claro. Y eso pueden ser de temas sabes que soy adicto a esto, consumo tal tipo de cosas, que eso te puede mermar el tema de salud fisiológica, que eso también lo habla el autor en su momento. Uh-huh. Te puede mermar la situación mental y te puede mermar el tema de las relaciones humanas, ¿no? Que son los 3 puntos más principales para todos los seres humanos. Así es. Acomodando también este tipo de estudios, hay otro estudio también que se hizo en Japón, enorme, de más de 11,000 personas, en donde revisan seres humanos que constantemente generan este tipo de prácticas. Y está bien interesante porque empiezan a ver cómo existe un declive masivo en los temas cognitivos y generan, digamos, temas de depresión, pérdida del sentido de la vida y un montón de temas cognitivos severos que se vuelven crónicos en el largo plazo, no, ni siquiera tan en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que lo que sea que estemos haciendo, en donde sea que estemos siendo indulgentes, lo vamos a ver en nuestra vida cotidiana desde el mediano y el largo plazo. Entonces, en este capítulo 7, el autor nos dice, ¿saben qué? Hay que empezar a ponernos a trabajar para no batallar más adelante. Así es simplificarnos el futuro, ¿no? Hay una cuestión que creo que es importante considerar y es una crítica muy constante en la sociedad actual, ¿no? Hablamos de cómo priorizamos el largo plazo sobre el corto plazo, y esto lo he escuchado bastante, sobre todo en condiciones de vida en las que necesitas sobrevivir. Y creo que es importante rescatar un ejemplo que escuchaba hace unos días sobre un empresario en Perú que conversaba bastante con sus empleados, ¿no? Y pues él en su contexto estaba rentando su casa, tratando de mejorar su situación económica, pero pues viviendo plenamente en sus capacidades, ¿no? Y conversaba con su empleado y le decía acerca de pues qué aspiraciones tenía en el futuro. Y su empleado le decía que él esperaba comprarse una casa al cabo de un tiempo. Y él se le hacía muy curioso y le permitía esta conversación hacer una introspección respecto a dónde estaban sus prioridades. A pesar de que su empleado pues era de una jerarquía organizacional menor, tenía esta visión y este objetivo. Y al cabo de un tiempo se reúnen nuevamente, conversan acerca de esta situación y su empleado llega con un título de propiedad y le dice, mira, aquí está mi título de propiedad, a pesar de pues la limitación de mi ingreso y demás cuestiones, pues era una meta como familia que habíamos planteado y estuvimos trabajando en ello. Entonces, yo creo que muchas veces podemos justificar la precariedad de nuestras circunstancias. Ahí estamos hablando de una situación económica en particular, ¿no? Pero rescato lo que tú mencionas acerca de puede ser en la cuestión del manejo de mis emociones, puede ser en cuestión de mis relaciones interpersonales, mi relación de pareja, puede ser respecto al trabajo que desempeño, cualquier otra circunstancia, y cómo nosotros debemos de priorizar aquello, no aquello que es inminente, sino aquello que me va a traer un mayor beneficio en el largo plazo. Y ese ejemplo tan burdo lo veo yo también en mi contexto familiar, ¿no? Yo vengo de una familia muy numerosa y donde cada uno de los miembros de mi familia, mis tíos, mis abuelos y demás, vivieron situaciones similares. Hablábamos anteriormente que a pesar de tener los mismos padres, no todos los hijos viven la misma experiencia con sus padres, ¿no? Sí. Y aunque comparten similitudes de crianza y similitudes de contexto socioeconómico y demás, cada uno decide la manera en que se va a sobrellevar ante la vida. Y lo rescato también en esta cuestión porque cada una de las personas eligió un camino distinto y eligió prioridades diferentes. Habrá quienes priorizaron su carrera, habrá quienes priorizaron su familia, habrá quienes priorizaron el entretenimiento, la ovación o diferentes cuestiones, y consecuentemente ahora que lo ves en el largo plazo y ves cómo cada una de las personas tomó sus decisiones, las llevó a una realidad diferente. Entonces es importante para aquellos que están escuchando hacer este proceso de reflexionar
¿Dónde me quiero ver yo en determinado tiempo? Hay una actividad que nosotros hacemos bastante con los niños en la escuela, que es el plan de vida. Y yo lo retomaba desde que estaba en mi formación profesional, porque a veces pensamos que los niños no tienen esta visión y los llevamos por la vida sobreviviendo, como hablábamos. Entonces nos sorprende después toparnos con adultos que tienen cero noción de la previsión y que no planifican su futuro. Entonces yo me acuerdo cuando hice este ejercicio, yo siendo niña, planteaba mi ruta de vida, ¿no? Y planteaba, me acuerdo que ups and downs, o sea, va a haber momentos positivos y momentos negativos. Y hoy que soy mayor, me doy cuenta que los éxitos y los fracasos en realidad solo son data, o sea, solo te están dando datos del proceso que estás llevando, pero lo importante es a dónde te va a encaminar cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, retomar esta cuestión del plan de vida creo que es fundamental y es una invitación a que lo hagan, sean adultos, si tienen hijos, háganlo con sus hijos también, para que ellos puedan percibir qué es el objetivo mayor que quieren lograr. Y hablábamos de irnos apegando con acciones concretas hacia el logro de dichos objetivos, ¿no? Creo que eso es importante de rescatar de esta cuestión que tú mencionas. Encontrar el propósito implica generar un sacrificio de aquello que te da un falso sentido de seguridad en la vida. Porque eso es lo que significa la comodidad inmediata, ¿no? Es un falso sentido de seguridad que te impide generar y construir tu vida en algo que realmente valga la pena. Así es. Entonces, el autor nos comenta de diferentes maneras que el propósito de vida es esencial para poder transitar. Porque también al final del día eso es lo único que te va a sacar de los momentos difíciles. Porque la persona que diga que no le va a pasar nada en la vida, pues la verdad que es imposible. Así es. Y siempre, independientemente del punto de vida en donde estés o qué tanta tolerancia al dolor tengas, siempre vas a vivir momentos complicados. Y el obtener ese propósito o el encontrarlo en algún punto de tu vida te va a hacer seguir chambeando, seguir dando para adelante y tratar de salir del agujero en donde sea que te vayas a encontrar en ese momento. Sí, aquí es importante considerar que el significado viene del sacrificio voluntario de algo valioso en el presente por un bien mayor en el futuro. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? ¿Cómo podemos reflexionar en torno al sacrificio actual y el beneficio futuro? Aquí les van algunos ejemplos, ¿no? Desde el aspecto propio, puede ser cuando nosotros nos fijamos el objetivo de estudiar una carrera, un diplomado, un doctorado o cualquier situación académica, y el sacrificio que esto implica tiene que ver con posiblemente mi sueño, posiblemente con mis amistades, posiblemente con el tiempo que le dedico a mi familia y diferentes cuestiones. Ese es el sacrificio propio. Podemos verlo también como ejemplo en la cuestión empresarial. Si una empresa está pasando por un contexto muy desfavorecedor económicamente, muy probablemente el líder de esa empresa se va a ver en la necesidad de algunos despidos, ¿no? Y es un sacrificio que estás asumiendo tanto para ti como para los demás. ¿Por qué? Porque como líder, el hecho de que hagas un despido masivo, por ejemplo, pues es asumir que estás dejando a personas sin una oportunidad económica, ¿no? De sobrevivir para sus familias. Sin embargo, cuando esa empresa sobrevive, para aquellas personas que son empleadas de la empresa, pues genera también bienestar en sus hogares. Esa es otra manera de asumir el sacrificio. Hablando, por ejemplo, en un contexto de pareja, es enfrentar la incomodidad de las conversaciones, uno, o para resolver la situación, o en segunda instancia para no postergar el sufrimiento de la destrucción de determinada relación. Entonces, aquí estamos viendo en cada uno de los contextos que nos estamos implicando el sacrificio actual por un beneficio más grande en el futuro. Lo podemos ver también en la paternidad y en la maternidad. Los padres en ocasiones nos enfrentamos a que nuestros hijos no nos van a ver con agrado cuando marcamos un límite. Sin embargo, nosotros prevemos que es más importante el desarrollo del carácter de mi hijo, que le agrade o no le agrade la forma en que yo le estoy corrigiendo. Entonces también lo podemos ver así. Lo persigo también, esta regla, en las personas que asumen
compromisos sociales, ¿no? Una persona que tiene un comedor al que las personas que necesitan pueden acudir para alimentarse, está haciendo un sacrificio de su tiempo, de sus recursos y demás, pero por un bien más grande, ¿no? Desde su perspectiva, aminorando el sufrimiento ajeno. Y rescato un proyecto muy interesante en Tijuana, que es el de las regaderas. Hay una comunidad que cada cierto tiempo lleva regaderas a comunidades donde no tienen el acceso y de alguna manera dignifican esa causa. Entonces también ahí estamos viendo sacrificio propio y ajeno, ¿no? Y el ejemplo más claro del sacrificio, que probablemente todos pensamos en ello la primera vez que escuchamos acerca de es acerca del héroe de guerra que lucha por la preservación de algún ideal, ¿no? Como la libertad o como la democracia. Pero más allá de todos estos ejemplos del sacrificio presente y futuro, es hacer un proceso de introspección donde tú reflexiones qué cuestiones necesitas sacrificar en este momento, porque o te están estorbando para el logro de tu objetivo mayor, o dos, tal vez te están limitando en el sentido de ver la imagen más grande hacia el logro de determinado propósito de vida. Sí, mira, a nivel individual, si tú sabes lo que tienes que hacer y decides no hacerlo, estás firmando un acuerdo silencioso con tu mediocridad. De negligencia, sí. Así es. Entonces, una persona que persigue de manera constante lo significativo deja de ser útil para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque dejas de seguir los patrones de conductas sociales y empiezas a tener algo de autoridad y disciplina dentro de tu forma de pensar. Dominio. Pues, ¿qué es lo que pasa? Eso en el largo plazo te empieza a generar un tipo de escudo protector para todo aquello que venga o todo aquello que te quiera afectar, ya sea de manera directa o en el entorno social. Esto lo vamos a ver en capítulos posteriores, en donde empezamos a ver cómo la conducta humana se ve mermada por la imposición social en muchos aspectos, ¿no? Y también cuando hablamos de temas de la mentira y todo eso, son temas que vamos a abordar aquí y un poquito más adelante para poder ejemplificar esta analogía que hago, ¿no? La mente que siempre va a buscar el placer por naturaleza, pero que de nosotros y en nuestra capacidad humana que estamos por encima, o por lo menos nos creemos por encima de los impulsos animalísticos, el domar al animal, o sea, el animal que viene siendo que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿por qué él es considerado el animal? Pues porque constantemente necesita ciertas cosas y lo podemos ver a nivel biológico en un montón de demandas que tiene. Cuando tú te encargas de consumir cierto tipo de alimentos, lo que pasa es que el cuerpo genera en la microbiota cierto tipo de bacterias, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás viciado de tu microbiota con cierto tipo de cándida o alguna otra bacteria, va a tener generar ciertas transmisiones a tu cerebro en donde te va a decir, hey, ocupo esto. Si tú decides no ir y no darle lo que quiere, va a empezar a generar patrones de conducta que tú probablemente ahorita consideras que pues así es tu personalidad. No es que soy bien enojón, no es que yo no me gusta, no me puedo concentrar, no puedo pensar bien, a mí esto me cuesta mucho trabajo siempre, no, es que a mí me gusta hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que todas las decisiones que tomas, desde lo que te metes a la boca hasta lo que estás viendo, generan un patrón neuronal y un patrón biológico dentro de tu cuerpo, domar a la bestia se vuelve cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque ya está viciado, porque requiere cierto tipo de insumos, porque requiere cierto tipo de estímulos y cuando tú quieras salir de eso, o sea, la tarea va a ser monumental. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya nos volvemos adultos que ya tenemos un montón de malas conductas y un montón de bacterias, un montón de circuitos neuronales que no nos sirven para absolutamente nada de lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo empezar cuando digo, oye, ya estoy jodido? La realidad es que podemos cambiar, sí, pero te va a costar mucho más trabajo que a un niño al que tú empieces a educar desde un punto consciente. Si a mí de niña me hubieran educado así, pues créanme que ahorita esta no sería mi posición en la vida, ¿no? O sea, mi posición a lo mejor fuera mucho más buena y hubiera generado un montón de herramientas que tuve que generar ahora en mi etapa adulta, ya mucho más viciada, con un montón de problemas
mentales o cognitivos. Y a mayor costo. Agregados. A un mayor Claro, costo. claro. Entonces, mientras más adulto estés, más difícil va a ser. Por eso, si estás ahorita escuchando esto, ponte a trabajar ahorita, Rey, porque si no, más adelante te va a costar más trabajo todavía. Así. La estructura cognitiva se vuelve más severa, se hace Más rígida. exacto, se empieza a volver más rígida, y mientras más joven, pues obviamente es más flexible. Así es, yo rescataba hace unos días una frase que había puesto en mi Vision Board 2025 y que francamente no había interiorizado tanto como ahorita que estamos por cerrar el año, y era que no hay que regresar a viejos patrones simplemente porque nos resultan familiares. Y creo que es muy importante que consideremos esta cuestión hablando de una vida con propósito, porque como tú mencionas, muchas veces tenemos cuestiones en las que estamos viciados, ¿no? Puede ser una relación con una persona, puede ser hábitos, puede ser lo que me alimenta y demás cuestiones, pero es distinguir que no porque algo me resulte familiar necesito regresar a ello. Y como bien dices, es importante considerar que a pesar de que va a ser difícil, necesitamos, como retomábamos en episodios anteriores, ser brutalmente honestos con nuestro punto de partida, porque de otra forma no podemos avanzar, ¿no? Y lo platicamos en el primer episodio. La felicidad no es la meta. Es un subproducto. Pero la única forma de construir felicidad genuina es a través del esfuerzo. Entonces, si bien ahorita, como tú comentas, el esfuerzo es esencial. Es esencial para poder generar esa parte cognitiva que te va a fortalecer y te va a mantener feliz durante un periodo de tiempo, digamos, más largo, por lo menos mantener cierta autonomía y autoridad sobre tu vida. Entonces, actualmente la cultura contemporánea pues confunde muchísimo la comodidad con bienestar. Y es totalmente opuesto. O sea, el bienestar no viene a través de la comodidad. Eso jamás va a pasar y no es así. Y en una cultura donde constantemente comienzan a revisar y atribuyen tanto beneficio a la comodidad, pues obviamente se pierde el sentido del deber ser. Sí, y esta temática y analogía de, sabes que nosotros tenemos que tener la capacidad de esforzarnos, tenemos que tener resiliencia, la capacidad de adaptarnos a los movimientos de la vida, se empieza a perder. ¿Por qué? Porque la meta número 1 es buscar comodidad como sinónimo de felicidad, cuando es el total y completo opuesto. Entonces, en una cultura sin propósito, volverte una persona que busca dirección se vuelve algo extraño y, digamos, incongruente con la normativa social. Entonces, antes de pasar a la siguiente regla, hay que primero analizar esto. ¿Cómo, cuando uno empieza a tomar las riendas de su vida, te sales de la normativa del resto de las personas, por lo menos del grosso social? ¿Por qué? Porque ahorita la temática o lo que se vende es la comodidad en el corto plazo, que es lo que merma tu productividad y tu felicidad en el largo plazo. Muy bien, entonces esta regla que habla de la vida en propósito y rescatamos pues cada uno de los aspectos, nos lleva a otra cuestión imprescindible, que es la verdad, ¿no? Y no hay manera en que podamos vivir en propósito o buscando propósito mayor si no partimos de un principio de hablar con la verdad. Y eso nos lleva a la regla número 8, que es di la verdad o al menos no mientas. ¿Cómo ves tú el tema de la verdad y la mentira? Creo que es un tema muy interesante. Sí, me encanta esta parte, este capítulo en específico se me hace súper interesante porque vivimos en una sociedad en donde la mentira blanca, el que le llaman las personas, es muy aceptada. Entonces ahí el autor maneja la importancia de permanecer en congruencia con lo que pasó y lo que estás hablando, ¿no? Entonces podemos analizar lo siguiente: la verdad no destruye vidas, destruye ilusiones, y la vida solamente se puede destruir a través de la mentira, porque estas generan escenarios total y completamente insostenibles. Irreales. Habla el autor acerca de que la mentira es una herramienta de destrucción. Qué curioso, ¿no? Porque de alguna forma nosotros construimos la realidad colectiva a través de la verdad. Habrá quienes decidan vivir en la mentira y de alguna forma eso los dista de la vida en comunidad. Y ahí es donde vienen los conflictos de interacción. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo este capítulo lo que tú mencionas de la mentira piadosa. El otro día escuché a una mamá que le decía a su hijo que las mentiras no son buenas, pero hay ciertos contextos en los que es válido mentir. Por ejemplo, si un extraño te pregunta dónde vives,
o si estás en una situación de riesgo y la mentira te va a ayudar a salir del problema. Y aquí es entonces una cuestión bien interesante de hasta qué punto mentir justifica o no nuestra realidad. Híjole, a mí eso se me hace súper interesante porque el autor, como lo hemos platicado en los episodios anteriores, habla con el ejemplo de ese hombre. Y él decide no mentir por temas de moral. Y no solo eso, cuando uno miente genera una incongruencia en el inconsciente. No crean que ninguna mentira, por muy piadosa que ustedes la vean, va a pasar desapercibida en su inconsciente. Crea fragmentaciones dentro de la realidad que ustedes perciben y la verdad. Entonces el inconsciente, digamos, se fragmenta en espacios y pierdes seguridad sobre tu verbo y cómo te postras en la vida. Entonces cuando uno cree que, por ejemplo, podemos justificar no vivo por este lugar, pero en realidad no vivo por ahí, no sé, el inconsciente no lo va a justificar, te está percibiendo como tú mientes. That's it. No hay cambio. Y entonces, el autor tuvo una entrevista muy interesante en donde ves que él es una persona que genera mucha polaridad hasta cierto punto porque es práctico y bastante contundente en todos sus diálogos. Entonces llegaban y lo atacaban una persona ahí en una entrevista que tuvo y le dicen, pero si tú estuvieras en un tipo de conflicto en donde la vida de tu mujer estuviera arriesgada, y él dice, yo no miento. Con esa seguridad, con esa seguridad del hombre, porque dice, he estado al borde de perder mi licencia. Por el simple hecho, porque el gobierno canadiense cómo le ha tirado al pobre. Sí. Porque es muy recto, es un hombre muy recto y constantemente se maneja bajo esa inflexibilidad, ¿no? Que algunos consideran que es un personaje muy inflexible, pero la realidad es que hablábamos acerca de la congruencia y finalmente es lo que dista de una sociedad tan tibia donde nosotros vamos a tener integridad. Y aquí es el tema, ¿no? Lo que yo vería con la cuestión de las mentiras y la crianza y los hijos es que está bien no ser agradado. O sea, yo prefiero decir, ¿sabes qué? Esa pregunta me incomoda, no la quiero contestar y que la otra persona lo perciba como garafil, pero a final de cuentas yo estoy hablando con la verdad y te estoy manifestando una realidad que yo estoy percibiendo. Y ese es el tema de la verdad, es asumir con seguridad y confianza el juicio y el rechazo del otro. Sí, es precisamente eso lo que platica mucho el autor, ¿no? Y que constantemente se ha topado con pared en muchas situaciones, circunstancias, porque el empezar a herir, he participado en esta analogía en carne propia, la he tratado de encarnar de cierta manera. En algún momento de mi vida, hace no tanto tiempo, me tocó conflictuarme con una persona que vivía a través de eso, ¿no? Y no nada más mentiras de que me encargo de mentir, sino que se mentía a sí mismo esta persona y constantemente generaba escenarios de realidades que no existían, ¿no? Como cuando dices que eres una cosa y no lo eres. Entonces, a mí se me hacía tan aberrante esa situación. O sea, en mi cabeza me fragmentaba y me generaba un conflicto interno mío el estar viendo eso. Entonces, yo empecé a analizar y dije, a ver, Rebeca, ¿qué traes? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué este conflicto tan grande? Y es precisamente porque, digamos, mi aspiración interna es a algo más similar a esto, a la verdad total, al tener autoridad, al tener seguridad, y solamente se construye a través de generar coherencia, ¿no? Y empezar a vivir la realidad y tu verdad como es. Dejar de maquillar las cosas para no verte mal o para tú no sentirte tan mal de lo que estás viendo. Entonces, el yo ver esa persona que me provocó ese tipo de conflicto interno, dije, en ese momento de mi vida, ya tiene como 1 año y medio de esta situación, que yo dije, no vuelvo a mentir. Y es no vuelvo a mentir ni siquiera de que, oye, fuiste a tal lugar, se me olvidó. Oye, no tengo ganas. O sea, en vez de decir, ay, no puedo, ay, es que no, ya soy de las que no tengo ganas, no quiero, no esto, no lo otro, porque digo, a ver, solamente así voy a poder reafirmar la seguridad que tengo sobre mí. Así es. Si yo me encargo de mentir para complacer a los demás, que me estoy faltando el respeto a mí y estoy dejando de complacerme y de expresar la verdad de mi inconsciente. Entonces, es una práctica que para mí ha sido súper complicada porque te enfrentas a la realidad de, tengo ganas de decir otra cosa que no es, ¿no? Pero te ayuda un montón, o sea, ya, digamos, después de 1 año de práctica, 1 año y medio de práctica de esta rigurosidad en este tema,
sí te cambia la vida bastante y te sientes súper tranquilo. Una vida más ligera, ¿no? Yo creo que una vida donde hay claridad disipa bastante ese escenario nuboso de la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos con franqueza, no hirientemente, que es la diferente. Claro. O sea, podemos hablar con la verdad sin incurrir en herir a los demás o tener una mala intención de perjudicar, pero sí nos permite ver con mayor claridad los panoramas. Por ejemplo, en la cuestión del trabajo, es asumir mi error. Si yo me equivoqué en alguna cuestión, pues asumo, aunque no me agrade tal vez el feedback que me va a dar otra persona o lo que pueda empezar de mis capacidades, pues es asumir y con dignidad, ¿no? Porque eso me lleva a aprender algo nuevo y reconocer mi error. O en la cuestión de pareja, que para mí es muy fácil entenderlo, lo que hablaba hace un momento en la regla 7, vas a evitar la incomodidad de plantear algo porque la otra persona no se sienta atacada o no se siente incomodada con lo que estás exigiendo, pero en realidad lo único que estás haciendo al percibirte indiferente a tal situación es que estás postergando el sufrimiento. Si mi pareja, no sé, tiene el hábito de dejar la ropa tirada, que es algo que he escuchado frecuentemente de las parejas, de dónde vienen los conflictos, ¿no? Y una pareja dice, es que a mí me conflictó bastante que mi pareja deje las cosas tiradas. Entonces, pues lo levanto por él o no lo digo y la. Pero pues lo vas a seguir viendo y te vas a seguir frustrando. Claro. Entonces, más vale una colorada que 1000 descoloridas, dice mi mamá, y mejor te lo digo una vez y o buscamos una solución y te comprometes a encontrar un punto medio y cedemos de alguna forma ambos, o hasta aquí lo dejamos, ¿no? Si no hay ninguna iniciativa de cambio. Entonces, la herramienta esencial de una vida en congruencia es una vida donde se practique la claridad. Sí, fíjense que, y es bien chistoso porque creemos que al hacer esas mentiras duras, o sea, que de verdad son conflictivas y las mentiras que tendemos a minorar, el esfuerzo cognitivo es mayor. O sea, cuando tú estás mintiendo, el esfuerzo cognitivo es mucho mayor y el inconsciente percibe una incongruencia. Sí, entonces es lo que les platico. Se genera una fragmentación en la mente y empiezas a deconstruir tu personalidad. Y es cuando la gente empieza a divagar y pierde la capacidad de elegir un montón de cosas. Entonces, no nada más eso, sino que inmediatamente cuando tú mientes, por muy mínima que sea la mentira, el cuerpo se tensiona. Ajá. ¿Se tensiona por qué? Porque percibe la incongruencia y dice, horas, ¿qué pasó? Algo no me está cuadrando, ¿no? Y es algo que yo platicaba con otras personas que pues en las asesorías que doy, que me dicen, no, es que esta persona me hizo esto y aquello y el otro. Dije, mira, para que te dé más tranquilidad. Las personas que mienten, las personas que engañan, las personas que dañan, nunca se van limpios. No porque les vaya a pasar algo externamente, sino porque el inconsciente todo lo percibe. Y a veces, aunque tú te quieras convencer de que tu mentira o de lo que estás haciendo es correcto, el inconsciente, que es el inconsciente colectivo, para todos el inconsciente tiene, digamos, la misma normativa de preservar. Cuando tú incurres en una actividad que va en contra del tejido social, el inconsciente lo percibe como eso, aunque tú inmediatamente no recibas un castigo, por así decirlo, una consecuencia inmediato. Así es. Entonces va a empezar a distorsionarte y va a empezar a deconstruirte de manera en que vayas acorde a lo que sí pasó, no a lo que tú estés verbalizando o lo que tú te quieres convencer que está pasando. Entonces, a veces las personas no nos damos cuenta de que esas incongruencias generan problemas severos en el mediano y largo plazo. Así es. Entonces, no es nada más el tratar de no mentir en cosas graves, es no mentir en absolutamente nada para poder ayudarle tantito a tu cuerpo y a tu inconsciente a que pueda seguir una ruta, digamos, con algo de estabilidad. Claro, y no es nada más esta regla de no voy a mentir, sino que de manera consciente busco la verdad. Así es. Entonces, escuchaba la otra vez una interacción de pareja donde le decía, es preferible que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a una reunión donde va a estar fulano, sutano, perengano, la asistente de fulano, a esperar a que ella me pregunte. Claro. Y ese es un approach muy diferente a la verdad. No es lo mismo que te cuestionen y tú estés acorralado de decir la verdad, a tú buscar incesantemente conducirte con claridad. Y eso también hay un ease en la otra persona
tranquilidad de que puede confiar en lo que tú le estás diciendo. Y cuando algo no te agrade, se lo vas a manifestar. Eso es importante considerar, ¿no? Y de alguna forma, como tú ejemplificas con como este proceso que has vivido en el año y medio pasado, de alguna manera es una muerte al viejo yo, ¿no? Es una muerte a esta, creía yo que era la manera de conducirme. Me di cuenta que no me fue funcional y estoy eliminando a toda costa estos hábitos porque sé que no me trae nada bueno, y puedo ver que a pesar de la dificultad de esta nueva elección, pues vivo más en congruencia. Y es que sabes que es bien complicado cuando empiezas a hacer cortes como los que Tan tajantes, ¿no? me han tocado ser, y pues tú me conoces de un montón de años, ¿no? Soy una persona muy tajante para muchas cosas. Entonces, si bien es algo que, digamos, a lo mejor esta conceptualización de que cómo infiere la mentira y Claro. yo ya la tenía desde hace más tiempo. Sí. Pero pasa esto, somos indulgentes, y lo digo yo y me pongo como ejemplo porque a todo el mundo nos pasa, y yo no estoy exenta y ustedes tampoco están exentos de que les pase. Yo justificaba como oye, ocupo que vayas por esto, y si se me olvidó decía, ay, no, es que no había, como cuando eres nueva te van a dar la idea, ¿no? Ajá, sí, entonces mentiras de ese tipo, ¿no? Y eran cosas en las que yo todavía incurría constantemente. Y pues ni siquiera me remaban de alguna manera, pero llegó un punto en el que ver el reflejo de alguien en esa misma actividad, pero tan grande y tan exorbitante, me generó una aberración, una fobia al acto de mentir, que dije, ya estuvo bueno. Estoy harta de este tipo de conductas, y si me están afectando tanto es porque es algo que no me gusta en mí. Claro. Entonces yo decidí hacer el cambio radical y empezarme a conducir de esa manera, e inclusive les platico esto que pues es algo que pasó entre nosotras hace un par de semanas, que pasó algo, ¿no? Entonces yo me quedé incómoda y lo pensé por un par de días y dije, le voy a decir a Grecia. ¿Y qué pasó? Llegué y te acerqué y dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, me sentí incómoda por esto, te lo platico para que no vuelva a pasar y no me lo guardo. Y así se lo dije literal, no me lo guardo para que esto no genere un problema más grande. Y Grecia, ¿qué pasó? Se lo recibió súper bien, me dijo, ok, lo siento, no era mi intención, Entonces, cuando aprendemos a conducirnos de esa manera, y hacer la vida más fácil. Claro, y dices la verdad con amor, porque yo no llegué, oye, tú dijiste, no. O sea, uno llega con amor, y pues si la persona la quiere y quiere seguir conviviendo con ella, oye, pues fíjate que yo me sentí así, porque yo sé que a lo mejor pues ni siquiera fue tu intención, y se lo hice saber así, y así con las demás personas, ¿no? Aprender a dirigirte con amor hacia los demás dentro de tu verdad. Sí, porque al final de cuentas la verdad te obliga a ver dónde estás ahorita y te lleva a lo que retomamos de una vida con propósito, ¿no? O sea, a verlo en el largo plazo. Y pues es este renacimiento del que hablábamos acerca de elegir dónde quieres estar a través de la verdad y la claridad. Ok, mentir es entrenarse para fracasar. Es una actividad que te impide vivir de manera coherente y de manera plena. Porque precisamente esto que hemos platicado de manera reiterativa, ¿no? Genera conflicto interno, aunque no lo percibas. Porque tu cerebro lo percibe como una realidad cuando te mientes. Por ejemplo, si yo te platico acerca de que te imagines un mango, que lo estoy picando, que le pongo limón, que le pongo salsa, o sea, aquí no hay ningún mango, pero tu cerebro ya lo está imaginando, lo está visualizando, hasta lo le sabe, ¿no? Entonces sucede lo mismo con la mentira. Cuando tú reiteradamente te estás mintiendo a ti mismo, ya lo tomas hasta como una verdad, ¿no? Sí, y aquí es el tema, y dentro de lo que platicas es cierto, pero con este tinte, y lo dejo aquí para que ustedes estén bien claros en cómo funciona esto. Si tú mientes de manera inmediata, el cuerpo empieza a secretar. Así es. Todos los neurotransmisores y la situación fisiológica se acomoda a lo que tú estás verbalizando. Pero en el inconsciente no se cree la mentira, porque la verdad es la verdad. Así es. No hay manera de que tú quieras hacer que una mentira sea una verdad. Y eso lo tienen que tener súper consciente, porque no hay forma de que tu cuerpo se salve de lo que estás verbalizando de forma incongruente con lo que en realidad está pasando. Así es. Hay un libro bien interesante que se llama El mito de lo normal. Es de Gabor Mate. Ajá. Este hombre, que es un experto en traumatismo de diferentes tipos a nivel cognitivo, él ahí habla precisamente de este tema desde una funcionalidad distinta, y explica que en una sociedad enferma es difícil distinguir en dónde está la verdad y en dónde está la sanidad. Y es algo bien importante de denotar ahorita, porque a lo mejor, como les digo, están tan normalizadas las conductas nocivas
que hacer el opuesto te vuelves el bicho raro, no nada más a nivel social, sino que muchas veces no sabes ni cómo practicarlo de manera sana para ti, para los demás, porque no hay ejemplos de eso en tu entorno, ni en ningún lado. Entonces se vuelve un caso y situaciones tan atípicas para nosotros que es importante empezarnos a cultivar de, como les platicaba la otra vez, si bien si están en procesos de análisis o de soledad o de lo que sea, dentro de tu espacio, convive con ideas de otras personas que no sean de tu entorno, porque si tú estás ahorita en ese punto de tu vida, es porque tu entorno te lo fomenta. Y si todavía no puedes salir de ahí, por lo menos empieza a convivir a través de libros, a través de ideas, a través de audios, de cosas que es personas que son diferentes y genera convivencia a partir de ese punto, porque si ahorita no estás dispuesto a salir de tu ambiente, por lo menos empieza a cultivarte desde otra perspectiva para que puedas generar el cambio y no sea solamente a través del esfuerzo tan específico de me estoy forzando, porque yo les platico, o sea, si yo hubiera hecho eso desde un principio, para mí hubiera sido súper complicado generar todo este tipo de conocimiento por mí misma. O sea, obviamente me tuve que cultivar, si bien no de ejemplos específicos de personas en mi entorno, pero sí de ejemplos específicos de personas a quienes yo admiro. Y una de ellas pues es el Dr. Peterson, ¿no? Entre otros personajes académicos y personajes de vida importantes para mí, que me han ayudado a fomentar esta nueva personalidad que tengo años construyendo, ¿no? Y esto es otra cosa, la identidad se construye, no naces con ella. Entonces, si algo de ti no te gusta hoy, tienes la capacidad de cambiarlo para el día de mañana. Muy interesante esta forma en que se van articulando los capítulos que estamos escuchando. Los invitamos a suscribirse a cada una de nuestras redes que estarán apareciendo aquí el Silencio Activo Podcast en cada una de las plataformas que sean más accesibles para ustedes y nos sigan acompañando en este proceso de reflexión e introspección. Vamos a dar un salto ahora con la regla número 9, este capítulo que es asume que la persona a la que estás escuchando puede saber algo que tú ignoras. Y retomamos la cuestión de la vida con propósito, retomamos la cuestión de la vida en verdad y ahora en esta regla rescatamos un concepto que a mi parecer es imprescindible para el desarrollo social, emocional e intelectual, que es la humildad. Reconocer con humildad que podemos aprender de todas las personas con las que interactuamos, sea algo positivo o sea algo a evitar, pero verlo con este lente de que yo no lo sé todo, ¿no? Que yo no lo sé todo y que las diferentes perspectivas le abonan a mi desarrollo personal también. Sí, digamos que la parte central de la regla 9 es la humildad cognitiva, en donde el aprendizaje se vuelve la forma en la cual tú empiezas a lograr un avance en tu vida. Uh-huh. Sí, entonces, ¿esto qué significa? Entonces tengo que escuchar a todo el mundo porque se pudiera entender eso por el título del capítulo, pero la realidad es la siguiente. Siempre observar a través de una lentilla o como les digo a mis asesorados, ponte los lentes de científico y recibe la información, porque hasta la información de una persona ignorante te sirve para saber cómo conducirte con ellos más adelante y saber hasta dónde vas a verbalizar. Claro. Saber cómo te vas a conducir alrededor de esa persona, que no quiere decir esto que tengo que escuchar a todos y tengo que entender todos, no. Significa que tienes que, a través de la percepción de quiero seguir aprendiendo, escuchar a las personas de tu entorno, siempre eligiendo a través del propósito y la congruencia. O sea, por ejemplo, yo quiero aprender a la mejor a hacer ejercicio, ¿no? Entonces no me voy a ir con la persona que se dedica a pasarse en su casa sentada en el sofá que nunca ha hecho ejercicio, ¿no? Y es algo que platicamos en capítulos anteriores, que sea, a ver, o sea, tienes que ver congruencia entre el verbo que se está expresando y lo que tú vas a meterle a tu cabecita, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezar a verlo desde esa manera y no como un acto de elitismo, la selección de la información que te llega, pero como un acto de congruencia con el propósito que tienes o con la información que quieras recabar. Sí, aquí es importante que todos consideremos lo perjudicial que resulta la arrogancia. Y la arrogancia intelectual en esta suposición
de que yo tengo todas las herramientas, de que yo tengo todo el conocimiento y que no hay nada que le pueda aprender al resto, ¿no? A pesar de que nuestras experiencias de vida son tan distintas y muy probablemente hay experiencias de esa persona que yo no he vivido que le pueden sumar algo a mi existencia también. Entonces, la dificultad que podemos enfrentar es que actuar con humildad es un sacrificio intelectual. Sí. Porque es asumirme desde lo que yo no sé. Y yo creo que esa es una manera muy fructífera de pensar, porque te asumes desde una posición donde siempre podemos aprender algo. Claro. Y no hay peor maestro, me atrevo a decir, que aquel que piensa que todos van a aprender de ti, pero tú no vas a aprender de los demás. Yo creo que eso es algo que yo me he dado cuenta en la docencia, es que si bien yo puedo ser un facilitador del aprendizaje, aprendo demasiado de las personas con las que convivo, ¿no? En mi caso de los niños he aprendido muchísimas cosas y me ha invitado a ser más consciente del mundo en el que vivo, no asumiéndome como que yo lo sé todo. Entonces sí es una cuestión de la expansión de la conciencia, porque el conocimiento se expande a través del diálogo. Y aquí un elemento que creo que es importante rescatar es la capacidad de escucha. En la escuela hacemos una actividad muy interesante que se llama la silla de la escucha. Cuando los niños tienen un conflicto entre ellos, llegan, ¿no? Y es que tengo este problema y fulano y perengano y pasó esto y demás. Entonces, bueno, se van a sentar en la silla de la escucha, uno va a hablar y el otro va a escuchar. El que le toca escuchar no habla, solo escucha, ¿no? Y después invertimos los papeles. Y el que antes hablaba ahora escucha y te pones en otra posición y llegan a un punto donde ves la perspectiva de la otra persona y ahora encontramos un punto en común y cada uno cede en cierta medida, ¿no? Una persona que no tiene la capacidad de escuchar, no tiene la capacidad de aprender. Claro. Entonces, a veces me he topado con personas que tienden a ser muy explosivas en su mensaje, ¿no? Y yo siempre me recuerdo que el hecho de que grites tu mensaje no hace que tenga más sentido. O sea, no porque lo digas más con mayor volumen significa que tenga más congruencia lo que estás manifestando, ¿no? Entonces, es hacer esta invitación acerca de la escucha activa y el sacrificio intelectual que implica ver la verdad que nos lleve a un significado, pero con humildad, con un tinte de humildad. Sí, mira, el mayor obstáculo para aprender no es la ignorancia, sino el orgullo de creer el ego. Que ya entendiste todo basándote en lo frágil que es la lógica humana. ¿Y a qué voy con esto? La lógica, que es a veces ahorita en la actualidad está tan pedestalizada, te va a dar hasta donde tu nivel de conciencia esté. La lógica no te va a dar para las cosas que todavía no aprendes. Entonces, yo hace no tantos meses platicaba con él y le decía, bueno, es que tú te crees un ser muy lógico o quieres manejarte tú solo como un ser muy lógico, pero tu lógica no da para una cantidad de conocimiento que tú todavía ni siquiera te has dedicado a buscar. Y eso lo digo porque yo me lo he dicho sola, ¿no? Claro. En su momento, o sea, cuando uno se quiere o se justifica, porque se vuelve un justificante, que, es que a mí esto no me hace lógica, es que a mí, a ver, ¿qué tanto tiempo le has invertido a este tipo de tema? ¿Qué tanto tiempo le has invertido a esta información que andas buscando? Para que tu lógica de verdad te deje ver todo el panorama completo y puedas comprender la perspectiva total. Entonces, la lógica siempre va a ser la limitante o la carencia humana más grande, no porque no sea funcional, sino porque la tomamos como un dado y algo totalitario. Entonces, tienen que saber siempre, esta solo les va a dar hasta donde ustedes han aprendido el día de hoy. Cuando tú aprendas más el día de mañana, la lógica te va a dar para más. Entonces, ahí es el punto de medición, ¿no? Tú no puedes decir o no puedes a través de tu orgullo, es que esto no funciona o esto no sirve si te estás basando en la lógica. Así la recomendación que yo siempre le voy a dar a las personas es cuando tú quieras saber respecto a un tema, y no estoy hablando nada más de temas académicos, temas de convivencia social, temas de pareja, temas de lo que sea, no te quedes con la interacción que tú tienes o con lo que tú ves o percibes, porque es algo tan pequeñito. Imagínense, la percepción dista de un montón de variables, de temas de cómo me sentía ese día fisiológicamente, qué es lo que andaba pensando antes de tener esa conversación con la persona,
¿tengo acaso algún tipo de incidente o sesgo? Todo eso genera que tú, cuando te llegue esa información, la percibas de una forma distinta. Entonces, probablemente el mensaje que te querían dar ni siquiera llegó como debió de haber sido. ¿Por qué? Porque tu sesgo mental ya estaba muy viciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a abrirte mentalmente y a buscar información desde diferentes índoles de personas de diferentes partes del mundo para tú poder llegar a una conclusión en algo, empiezas a generar, digamos, un criterio funcional para tu lógica. Si tú nada más te basas en tus vivencias, es lo peor que puedes hacer, y es donde entran los temas de muchos gurús actual, ¿no? O personas que quieren ayudarle a las personas a través de un verbo muy polarizado y muy sesgado, porque toda la información que dan viene específicamente de lo que vivieron ellos, y solo eso. Entonces ni siquiera han incorporado experiencias de personas distintas a ellos, porque al final del día tú estás y todo tu entorno va a ser similar a ti. Entonces, para tú poder expandir tu memoria y para sentirte con el derecho de poder dar algún tipo de información a los demás, tienes que tener la conciencia moral de revisar otros puntos de vista y generar un criterio basado en algo, no nada más en lo que yo siento o en lo que yo pienso o en lo que yo he visto, porque es tan limitado nuestra capacidad de percepción y nuestra capacidad de análisis que necesitamos salirnos de nuestra caparazón, salirnos de nuestro flujo social para poder realmente empezar a ver la vida. Por algo dicen que el viajar es una de las cosas principales y que todos los seres humanos en algún momento tenemos que hacer, porque te permite ver otras culturas y otras personas de cerca y sales de cierta manera de tu entorno y te enriquece de manera importantísima, ¿no? Pero fíjate, pareciera incongruente esto que estamos hablando ahorita, porque en la regla 3 hablábamos de cuidar mi entorno y con las personas con las que yo convivo. Entonces, ¿cómo voy a ampliar mi conciencia si no convivo con personas que distan en su forma de pensar conmigo? Esa es una incongruencia que se puede percibir de las reglas. Sin embargo, nos lleva a reflexionar que la escucha activa de una perspectiva diferente no necesariamente tiene que implicar que tú sigas al pie de la letra lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Simplemente que sí se puede aprender de la experiencia ajena, en el sentido de que hay cuestiones que yo no quiero perpetuar o cuestiones que yo no quiero llevar a la práctica de tal forma, pero sí que le podemos aprender. Conocemos personas que son buenísimas en algo, no viven en congruencia con lo que predican, sin embargo, le puedo aprender algo a su discurso. Ah, claro, y es lo que te platican, ¿no? Claro. O sea, si no te admiro como persona en estas cuestiones, pero eres buenísimo para eso. Es buenísimo, ¿no? Para eso, y en esa lupa puedo distinguir estas cuestiones y las trato de adoptar si me son de provecho, pero yo en mí mismo buscando vivir en congruencia. Claro. Y esta es la cuestión del capítulo 9, en el que buscamos la sabiduría, y la sabiduría es el amor que se le da al aprender, al conocimiento, a la apertura de dialogar con otras personas, pero no implica que vamos dejando todo de nosotros ahí en los demás, ¿no? Claro, acuérdense que escuchar es escuchar sin un criterio es entregar tu mente a quien sea que esté escuchando, que esté poniéndote una idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a permitir que ellos definan tu realidad y tus elecciones para más adelante. Entonces, esto lo platicamos en el segundo capítulo, me parece, en donde tienes que generar un filtro. Uno no puede ir escuchando a todo el mundo por la vida creyendo que todo lo que todo el mundo dice es enriquecedor, porque lo es en temas de ya sé en dónde sí y en dónde no, pero no todo lo que sale de la boca de la gente es provechoso, pero por supuesto que no. Entonces, y eso es algo que a lo mejor el autor no lo maneja así de directo, pero lo dice verbalmente en un montón de conferencias, ¿no? Empezar a aprender que no todo lo que la gente dice te sirve. Así es. Y tienes que aprender a generar ese criterio, y ese criterio solo lo vas a poder generar a través del propósito, que es lo que veíamos en la regla número 7. Si tú tienes un propósito, tienes una meta y sabes qué es lo que necesitas para llegar a ese punto,
el criterio que tú formes para discernir la información que te llegue tiene que ir acorde con eso. Entonces, si llega alguien y me platica de algo y yo veo que no hay ni siquiera congruencia con lo que me está diciendo, pues lo tomo como información de cómo conducirme con esa persona, pero no como información que me voy a quedar en mi psiqui. Que, esto es verdad, todo lo que dice todo el mundo es verdad, no. Y es algo que platica el doctor Mate, ¿no? En el libro que les comento. Se deja de entender lo que significa la verdad en sociedad, pero la verdad sí existe, ¿no? Y parte de ciertos puntos y existen ciertas normativas para saber distinguir en dónde sí existe verdad y en dónde no. Así es. Yo creo que aquí rescato la importancia de los espacios de diálogo. Actualmente vivimos con un conflicto incesante de dialogar. Al parecer pues, tenemos temor al diálogo, queremos evitar el diálogo, pero yo creo que debemos de promover espacios donde conversemos, porque si algo no le estás aprendiendo a una conversación es que no estabas escuchando. Y la única manera de poder llegar a la sabiduría es el diálogo colectivo, porque así se construye la realidad. Quisiera rescatar una frase que me ayudó a mí a sintetizar las 3 reglas de este episodio y es la siguiente, te la comparto. Si asumes la humildad de escuchar para poder decir la verdad sobre tu situación, solo entonces podrás hacer el sacrificio necesario para elegir el camino significativo sobre el camino conveniente. Entonces es una invitación a que ustedes retomen esos 3 aspectos que platicamos acerca de elegir una vida con propósito, elegir una vida desde la verdad y verlo con un tinte de humildad que siempre podemos aprender de los demás. Sí, aprender a escuchar a través de el propósito de vida por encima de la negligencia o la comodidad que puede tener ya nuestro pensamiento. Pues muy interesantes las ideas que compartimos el día de hoy con estos 3 capítulos del libro 12 reglas para vivir. Agradecemos el tiempo que nos ceden escuchando nuestras ideas y extendiéndoles la invitación, claro, a que ustedes también lo lean y lleguen a sus propias conclusiones. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que lo compartan si les gustan las ideas que nosotras estamos externándoles. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.